Muy buenas tardes, cordial saludo. Mi nombre es Alejandro Ceballos Cardona y estoy con el compañero. Steve Quintero. Ok, y venimos a realizar el trabajo Paso 2 Regulación Emocional del curso Neuropsicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este es el grupo 228 y este trabajo tiene como fin socializar las preguntas que se nos presentaron en la guía. Entonces, vamos a dar inicio en el capítulo 3, estimulación y entrenamiento de las capacidades emocionales. Compañero. Dale, sí, gracias compañero. En el primer punto, la primera pregunta dice, ¿qué son las emociones y las funciones para el ser humano? Entonces, tenemos que, según Vizquerra, ¿cierto? En una anotación que él hizo, pues habla que es un estado complejo de la organización, o bueno, del organismo caracterizado por ser una excitación o una perturbación que las personas tienen, ya sea por un acontecimiento externo o interno, y que todas las emociones tienen funciones que hacen útiles y que permiten pues a las personas ejecutar eficazmente las reacciones o las conductas pertenecientes tanto para la sociedad como para la persona misma. Entonces tenemos que existen unas funciones adaptativas, eh, también tenemos unas funciones sociales y unas funciones motivacionales. Entonces dice que en las adaptativas, que es una función de preparar el organismo que lleva a cabo eficazmente una conducta determinada eh, para que pueda responder a las exigencias ambientales. Entonces, en las funciones sociales, dice que permite a las demás predecir el comportamiento asociado con las mismas y fortalecer el proceso de relación interpersonal. En las funciones motivacionales, se trata de una combinación entre dirección e intensidad. La emoción llega llena de energía a la conducta motivada y a una conducta adoptada por la misma emoción. En la pregunta número dos, dice, ¿qué diferencias encuentra entre la emoción y los sentimientos? Pues tenemos unas diferencias, las cuales dice que las emociones son todos los estados transitorios que vienen y se van. También tenemos que las emociones se dan de forma inconsistente y no son rápidas. Otra es la emoción siempre va primero al sentimiento. Otra es la emoción, son reacciones psicológicas que ocurren de manera automática y espontánea. Otra es cuando son consistentes de nuestros sentimientos, vamos a poder desglosarlos. Y la última es que las emociones tienen una intensidad mayor que los sentimientos. Entonces, lo que quiere dar a conocer la principal diferencia entre emoción y sentimiento es su duración y su intensidad, que son mucho más cortas y pues que la intensa es el curso de emoción y que está en último. Ok, listo. Mi turno, la número 3. Sí, ¿Qué factores dale. biopsicosociales inciden en la salud en forma positiva o negativa? Los factores biopsicosociales pueden incidir tanto de forma negativa en la salud mental como positiva en los adultos mayores, causando diversas alteraciones o malestares, como depresión y estrés. Pero también pueden ser muchos los factores de orden psicosociales, capaces de comprender un envejecimiento satisfactorio. Las emociones se experimentan con la misma intensidad que cuando se es joven, y los mayores sienten emociones positivas con igual frecuencia que la gente menor que ellos. La experiencia emocional negativa se da mucho menos a partir de los 60 años. Así en rango de edad existe más expresión de felicidad y gratitud que de frustración, tristeza o rabia. Hay más complejidad y riqueza emocional, pues en la tercera edad se incrementa el manejo adecuado de los afectos y por tanto existe mayor madurez afectiva.
Número 4. Identifique las bases fisiológicas y estructuras cerebrales relacionadas con la experiencia emocional del ser humano. La teoría de la inteligencia emocional tiene una base fisiológica, el sistema límbico, un componente del sistema nervioso humano que está compuesto por otras dos estructuras, la amígdala y el hipocampo, encargadas del aprendizaje y de recuerdo dentro del cerebro. Anatómica y fisiológicamente, las inteligencias intelectual y emocional son la expresión de la actividad de regiones diferentes del sistema nervioso. La primera basa su funcionamiento en el neocórtex, el estrato que recubre la superficie cerebral a modo de capa o manto, mientras que la segunda ocupa un inferior a nivel cortical. Los estudios han profundizado en el funcionamiento interrelacionado de esas dos estructuras, que son el del proceso evolutivo, la amígdala y el neocórtex. ¿Qué es la inteligencia emocional y cuáles son sus dimensiones? Entonces podemos encontrar aquí que se deriva en la autoconciencia, en la autoevaluación precisa y en la autoconfianza. Entonces dice que en la autoconciencia, que quien la posee sabe reconocer las emociones y por qué las está sintiendo. En la evaluación precisa, las personas que la tengan conocerán sus fortalezas y debilidades. Y en la autoconciencia, estas personas son capaces de tomar decisiones en sus sentimientos difíciles presentados en la vida. También tenemos en la autorregulación, está relacionada con la zona de la memoria que trabaja, este, que es la que es capaz de presentar atención y recordar la información y tomar decisiones. El autocontrol, que las personas lo tienen, denominan sus impulsos y sus sentimientos y pueden pasar de la claridad de sus sentimientos de la parte complicada. Continuando con el capítulo 2, neurociencia social, de 11 preguntas, el compañero va a leer las primeras preguntas. Dale, sí, la primera pregunta dice que ¿qué es la neurociencia social y qué aporte brinda a la psicología? Entonces dice que los comienzos de la neurociencia realizan una exploración en las bases neurológicas de los conocimientos tradicionalmente estudiados por la psicología social, el análisis de cómo los factores sociales afectan el sistema nervioso autónomo, neuroendocrino y, y que da gran importancia para solucionar los problemas de salud enfocándose en el entorno social de las personas y de cómo influyen en el sistema inmunológico humano. Eh, Continuamos con las preguntas. Tenemos una pregunta que dice que, ¿qué es la percepción social? Y que identifique las estructuras cerebrales que se relacionan en este proceso. La influencia de la forma de actuar en la comunidad y de la presión, interpretación que produce en cada individuo es cómo se percibe y se manifiesta. Son representaciones internas que damos a que nuestros sentidos nos permitan observar. Tenemos otra pregunta que dice, ¿en qué consiste la teoría de la mente? Y identifique las estructuras cerebrales que interesan implicadas. Dice que los pioneros de las teorías de la mente, Breitkman y Wordorf, se refieren a la habilidad para percibir y pronosticar la conducta de las personas, sus conocimientos, sus propósitos, sus emociones y sus ciencias. Ok, continúo entonces con la pregunta número 9. Estamos salteándonos varias preguntas porque queremos evitar que el trabajo quede tan largo. ¿Listo? Entonces, pregunta número 9. ¿A qué llamamos percepción de justicia? ¿Cómo afecta a las interacciones sociales? La percepción de justicia es la capacidad que tiene el ser humano de hacer lo correcto o adecuado frente a cualquier situación,
defender el propio derecho, pero reconocer el de los demás. La justicia implica equidad, ética y honestidad, y otorgar a cada uno de los que le corresponde. La equidad, el sentimiento de lo correcto, de lo adecuado a cada circunstancia y de lo honesto. Son elementos imprescindibles del comportamiento humano, que pueden agruparse en el término único de la justicia. Seguimos con la pregunta número 11. Relaciones intergrupales, estereotipos y prejuicios. Indique cómo influyen en los comportamientos sociales. Identifique las estructuras cerebrales que estarían implicadas. Estereotipos, prejuicio y discriminación son términos utilizados ampliamente, algunas veces de manera muy laxa, como si fueran conceptos intercambiables. Esto se debe probablemente a que estos fenómenos están altamente relacionados, ya que son expresiones particulares de un fenómeno más general denominado aquí hostilidad intergrupal. Sin embargo, cada uno de estos constructos hace referencia a una faceta distinta de antagonismo intergrupal, y cada uno de ellos posee mecanismos particulares de manifestación, por lo que requieren de una delimitación conceptual precisa. Pregunta 11. Identifique y describa por lo menos tres aspectos emocionales y de la cognición social que se relacionen con los artículos que a continuación se presentan, tomando de referencia los conceptos revisados en el foro. Los tres aspectos emocionales elegidos fueron depresión, ansiedad y ira. El estado afectivo, junto con otros factores de riesgo importantes, pueden facilitar el padecimiento de enfermedades cardiovasculares, ESB, trastornos emocionales como la ansiedad o la depresión. Aumentan el riesgo de ESB. De hecho, el estrés es una de las emociones más estrechamente asociadas a la ESB. Por su parte, aspectos cognitivos y emocionales ligados a la gravedad, como la hostilidad y la ira, son también factores de riesgo o predicen eventos cardíacos, en especial cuando no se dispone de estrategias para manejarlos adecuadamente. Por ello, las habilidades emocionales para reconocer, comprender o gestionar los citados estados emocionales, lo que se denomina inteligencia emocional, pueden no tener un importante papel en el desarrollo de la SCB en concreto. En la aparición de la enfermedad coronaria. Ya eso sería todo, esto serían todas las preguntas, las socializamos, intentamos tener en cuenta las más importantes, pero no las leímos todas. Entonces esto sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Compañero. Sí, muchísimas gracias. Esperamos haya sido de gran utilidad para ustedes. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Vale.